Mi bebé está enfermo y no tengo medicina, suplicó Consuelo, con las lágrimas mezclándose con el sudor mientras apretaba al pequeño Tomás, ardiendo de fiebre, contra su pecho. Cuando Ayulen vio a aquella madre desesperada y al niño que se apagaba, sintió que algo se quebraba dentro de él, y tomó una decisión que cambiaría sus destinos para siempre. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El verano de 1879 cayó sobre Álamos como una maldición seca. En las cercanías polvorientas de este pueblo del norte de Sonora, donde las montañas se alzaban como centinelas silenciosos, Consuelo Duarte cosía bajo la sombra de un mezquite raquítico. Sus dedos, marcados por años de trabajo, temblaban sobre la tela blanca. No por el cansancio, sino por la certeza de lo que estaba por venir. A los 24 años, Consuelo había aprendido que la soledad tiene sabor a tierra seca y peso de piedra en el pecho. Su piel tostada por el sol del desierto y sus ojos oscuros como obsidiana contaban la historia de quien nunca había pertenecido del todo a ningún lugar. Hija ilegítima de una criada indígena y un padre español que vestía sotana, había crecido con la abuela Esperanza en una cabaña alejada del centro del pueblo, pero ahora, con la anciana enterrada bajo el mezquite del patio desde hacía 3 años, Consuelo enfrentaba sola el desprecio que siempre había sentido a sus espaldas. «¡Consuelo!». La voz del patrón sonó como el crujir de una rama seca. Ella alzó la vista sin dejar de coser. Don Rafael Mendoza se acercaba desde la casa grande, su camisa blanca reluciendo bajo el sol implacable. Tras él venían 2 de sus hijos, Miguel, el mayor, y Sebastián, cuyo rostro Consuelo evitaba mirar desde hacía meses. «Sí, don Rafael», respondió, manteniendo la mirada en la costura. «Deja eso». Su voz llevaba una dureza que Consuelo no había escuchado antes. «Ya no trabajarás más aquí». Las manos de Consuelo se detuvieron. El hilo quedó suspendido en el aire como una pregunta que no se atrevía a formular. En su regazo, pequeño y envuelto en rebozos, Tomás dormía con la respiración entrecortada que había desarrollado en las últimas semanas. «¿Por qué?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Don Rafael miró hacia el bebé con disgusto mal disimulado. «¿Sabes por qué? No toleraré que una situación como esta manche el nombre de mi familia». Sebastián se removía incómodo a pocos pasos, sin atreverse a mirar a Consuelo ni al niño que llevaba su sangre. Había sido una noche de lluvia, cuando el miedo y la tormenta la habían llevado a buscar refugio en los establos. Él había aparecido borracho, hablando de soledad y mentiras sobre el amor. Después de aquello, había actuado como si nada hubiera pasado. «El padre Gregorio ya habló conmigo», continuó don Rafael. «Dice que tu presencia aquí es inadecuada, especialmente con un niño que no tiene nombre cristiano». Consuelo sintió cómo se endurecía algo dentro de su pecho. Se puso de pie lentamente, cargando a Tomás contra su cuerpo. «Mi hijo tiene nombre. Se llama Tomás». «No tiene padre», escupió Miguel desde atrás. «Y todo el pueblo sabe de dónde viene». «Miguel», murmuró Sebastián, pero su voz sonaba hueca, vacía de la valentía que habría necesitado meses atrás. «Quiero que te vayas hoy», dijo don Rafael, sacando unas monedas de su bolsillo y dejándolas caer sobre la mesa donde Consuelo había estado cosiendo. «Esto es más de lo que mereces». Consuelo miró las monedas sin tocarlas. El metal brillaba como burla bajo el sol. «¿Y mi trabajo? Las costuras que terminé esta semana ya no son tu preocupación». Don Rafael se dio la vuelta. «Tienes hasta el anochecer para irte». Mientras los hombres se alejaban, Consuelo permaneció inmóvil. El viento le trajo el aroma a tierra quemada y salvia seca.
A su alrededor, las montañas parecían observarla con la indiferencia de quien ha visto demasiadas tragedias humanas. Tomás se agitó en sus brazos, su pequeño puño cerrándose contra el rebozo gastado. Esa tarde, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un atado de manta, llegaron las beatas del pueblo. Doña Carmen, la más vieja y amarga de todas, se plantó en la puerta con sus 2 hijas y la mirada afilada como navaja. «Venimos a advertirte», dijo sin preámbulos. «El padre Gregorio no quiere verte en misa nunca más, y las mujeres decentes del pueblo tampoco». «¿Por qué?», preguntó Consuelo, aunque conocía la respuesta. La conocía desde niña, cuando las mismas mujeres apartaban a sus hijos al verla pasar. «Porque eres una india sucia que se acostó con un hombre casado», escupió una de las hijas, «y ese bastardo que cargas es la prueba de tu pecado». Consuelo sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la voz tranquila. «Sebastián no está casado. Está prometido con la hija del alcalde», replicó doña Carmen, «y tú lo sabías. Eres una cualquiera, como tu madre antes que tú». Las palabras cayeron como pedradas. Consuelo había escuchado rumores sobre su madre toda la vida, pero nunca con tanta crudeza. La anciana Esperanza siempre le había dicho que su madre era buena, que había muerto joven por la fiebre. Nunca había mencionado al padre español ni las circunstancias de su nacimiento. «Márchate antes de que le pidamos al alcalde que te eche», continuó doña Carmen, «y no vuelvas. Este pueblo no tiene lugar para gente como tú». Cuando se fueron, dejando una nube de polvo y desprecio, Consuelo se sentó en el suelo de tierra de su pequeña cabaña. Tomás había comenzado a llorar con ese gemido débil que la tenía despierta por las noches. No era hambre común, había algo más, algo que le apretaba el pecho al niño y le daba esa palidez que no debería tener un bebé de 3 meses. Al caer el sol, Consuelo cargó su atado, envolvió a Tomás en el rebozo más grueso que tenía y caminó hacia las afueras del pueblo. No miró atrás ni una sola vez. Sabía que si lo hacía, la tentación de suplicar misericordia podría vencerla, y prefería morirse de hambre a humillarse ante quienes la despreciaban. La noche la encontró caminando por el sendero que llevaba hacia las montañas, donde los rumores decían que vivían los apaches que habían escapado de las reservas. No tenía plan ni destino, solo la certeza de que cualquier lugar sería mejor que el que acababa de dejar. Los días siguientes se difuminaron en una pesadilla de calor, sed y el llanto constante de Tomás. Consuelo había encontrado refugio en una cueva pequeña a mediodía de camino del pueblo, donde un hilo de agua se filtraba entre las rocas. Pero el agua, aunque aliviaba la sed, no resolvía el problema más urgente. Tomás se estaba muriendo. El niño había perdido peso hasta convertirse en una cosita frágil que parecía quebrarse con cada respiración. Su llanto, antes fuerte y demandante, ahora era apenas un gemido que le partía el alma a Consuelo. Durante las noches, cuando el frío del desierto se colaba por las grietas de la cueva, ella lo apretaba contra su pecho y sentía cómo las costillitas del bebé se marcaban bajo la piel demasiado pálida. «Aguanta, mi niño», le susurraba mientras trataba de que mamara. «Aguanta un poco más». Pero su propia leche había comenzado a escasear. La combinación de miedo, hambre y desesperación había secado las fuentes que debían alimentar a su hijo. Consuelo conocía las plantas que la abuela Esperanza le había enseñado para estimular la lactancia, pero aquí, en esta desolación rocosa, no crecía nada útil. El 4.º día, mientras buscaba raíces comestibles entre las piedras, escuchó pasos. Se congeló, apretando a Tomás contra su pecho. En el horizonte apareció una figura, una mujer mayor, encorvada, que caminaba con ayuda de un bastón hecho de rama de palo verde. Era Juana, la lavandera sorda del pueblo. Sus ojos, nublados por las cataratas, tardaron un momento en enfocar a Consuelo.
«Niña», dijo con voz áspera, «¿qué haces aquí?» Consuelo dudó. Juana siempre había sido amable con ella, pero también era del pueblo. Habría venido a convencerla de que regresara para enfrentar más humillaciones. «Me echaron», respondió finalmente. La anciana se acercó despacio, entornando los ojos para ver mejor al bebé. Su expresión se suavizó al ver el estado de Tomás. «Está muy enfermo», murmuró, extendiendo un dedo arrugado para tocar la mejilla del niño. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde antes de que me echaran. La tos empezó hace semanas, pero ahora...» Consuelo no pudo terminar la frase. Juana asintió lentamente. «He visto esto antes. Es cosa de los pulmones. Necesita medicina de la buena, no hierbas comunes. No tengo dinero para el doctor del pueblo, y aunque lo tuviera...» Consuelo dejó la frase suspendida. Ambas sabían que ningún doctor del pueblo la atendería. La anciana permaneció callada un largo momento, estudiando el rostro de Consuelo con esos ojos que habían visto demasiada injusticia en sus 70 años. «Hay alguien», dijo finalmente, con voz tan baja que Consuelo tuvo que inclinarse para escucharla. «Pero no sé si querrás...» «¿Quién?» «Ayulen». El nombre salió como un susurro. «El apache que vive en el desfiladero del Jacinto». Consuelo sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento de la tarde. Había escuchado hablar de Ayulen toda su vida. Los niños del pueblo susurraban historias sobre el curandero apache que vivía solo en las montañas, que podía curar cualquier enfermedad, pero que cobraba precios terribles. Algunos decían que pedía años de vida a cambio de sus remedios. Otros, que robaba almas para alimentar a los espíritus malignos. «Es peligroso», murmuró Consuelo. «Sí», asintió Juana, «pero también es el único que puede salvar a tu niño. He visto lo que puede hacer. La hija de mi compadre se estaba muriendo de lo mismo el año pasado. Él la curó. ¿Por qué me dices esto?» La anciana se encogió de hombros. «Porque todos merecemos una oportunidad de luchar por nuestros hijos. Incluso nosotras». Esa noche, mientras Tomás luchaba por respirar entre sus brazos, Consuelo tomó una decisión que sabía podría costarle la vida. Pero mirar a su hijo agonizar era un precio más alto del que estaba dispuesta a pagar. Al amanecer, emprendería el camino hacia el desfiladero del Jacinto. Juana se había ido al oscurecer, pero antes le había dado direcciones detalladas y una advertencia. «No lo busques como mestiza, búscalo como madre. Es lo único que respeta». El desfiladero del Jacinto se abría en las montañas como una herida profunda. Consuelo llegó a él después de caminar toda la mañana, con Tomás colgado de su pecho en un rebozo que se había vuelto su segunda piel. El niño ya no lloraba. Apenas respiraba con pequeños jadeos que sonaban como hojas secas rozando piedra. El silencio del lugar era absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían atreverse a cantar aquí. Las paredes de roca roja se alzaban a ambos lados, creando una sombra fresca que contrastaba con el calor brutal del día. Al fondo del desfiladero, casi oculta entre rocas y arbustos espinosos, Consuelo vio una estructura que apenas podía llamarse cabaña. No era mucho más que un techo de palma sostenido por postes de ocotillo, con paredes de piedras apiladas sin mortero. Pero había vida allí. Humo salía de un pequeño hoyo en el suelo y pudo distinguir la forma de un hombre sentado en cuclillas junto al fuego. Consuelo se detuvo a unos 20 pasos. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido espantara a quien había venido a buscar. Carraspeó ligeramente. El hombre alzó la cabeza. Ayulen no era lo que había esperado. Los cuentos del pueblo lo describían como un gigante salvaje, cubierto de cicatrices y plumas, con ojos rojos como brasas. El hombre que la observaba era alto, sí, pero no más que don Rafael. Su cabello negro le caía suelto hasta los hombros, y su rostro, curtido por el sol y el viento, tenía la quietud de quien ha aprendido a vivir con dolor constante. Lo que más la impresionó fueron sus ojos.
No eran rojos, sino de un color café tan oscuro que parecían negros, y en ellos no había crueldad, sino algo que ella reconoció inmediatamente: la soledad profunda de quien ha perdido demasiado. ¿Qué buscas? Su voz era grave, serena. Hablaba español con el acento distintivo de quien lo había aprendido como segunda lengua. Consuelo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. De pronto, toda la desesperación y el miedo de los últimos días se agolparon en su garganta. Solo pudo señalar el bulto inmóvil que llevaba contra el pecho. Ayulen se levantó con un movimiento fluido y se acercó. Era más joven de lo que había imaginado. Tal vez 35 años, tal vez 40. Su ropa era simple: pantalones de cuero y una camisa de algodón sin mangas que revelaba brazos marcados por pequeñas cicatrices. Pero lo que más llamó la atención de Consuelo fue la forma en que se movía, sin prisa, sin ruido, como si fuera parte del paisaje mismo. «Muéstramelo», dijo cuando estuvo cerca. Con manos temblorosas, Consuelo apartó el rebozo. Tomás yacía inmóvil, sus labios ligeramente azules, los párpados entreabiertos, mostrando ojitos que habían perdido el brillo. Ayulen extendió una mano y tocó la frente del bebé. Sus dedos, largos y callosos, se movieron por el pequeño pecho, sintiendo los latidos débiles del corazón. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «2 días muy mal, pero la tos empezó hace semanas». Ayulen asintió, sin apartar la vista del niño. «¿Eres su madre?» «Sí». La palabra salió como un susurro. «¿Qué me ofreces a cambio de su vida?» La pregunta cayó sobre Consuelo como agua fría. Había llegado el momento que había temido durante todo el camino. Recordó las historias: años de vida, almas, servitud eterna. Se irguió, enfrentando esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían. «Todo lo que tengo», respondió con voz firme. «Todo lo que soy». Por primera vez, algo que podría haber sido sorpresa cruzó el rostro de Ayulen. La estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. «No tienes nada», dijo finalmente. «Puedo verlo en tu ropa, en tus manos, en la forma en que cargas al niño. Vienes huyendo». Consuelo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Entonces no tengo con qué pagar, pero no puedo dejarlo morir. Es todo lo que me queda». Ayulen permaneció callado. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia su cabaña. Consuelo creyó que la estaba despidiendo y sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Pero él se detuvo junto al umbral y la miró por encima del hombro. «Ven». La cabaña era más amplia por dentro de lo que parecía desde afuera. El suelo estaba cubierto con pieles curtidas, y de las vigas colgaban manojos de hierbas secas que llenaban el aire con un aroma medicinal. En una esquina, Consuelo vio algo que le hizo contener la respiración. 3 pequeños petates, cada uno con mantas dobladas y objetos personales dispuestos con cuidado. «¿Hay otros?», preguntó. «Mis niños están cazando», respondió Ayulen sin elaborar. «Regresarán al anochecer», señaló una piel extendida cerca del fuego. «Acuéstalo ahí». Consuelo obedeció, colocando a Tomás sobre la piel suave. El niño se veía aún más pequeño y frágil, rodeado por las sombras danzantes del fuego. Ayulen se acercó con un pequeño morral de cuero y comenzó a sacar hierbas secas. «Esto llevará tiempo», dijo mientras molía algo en un metate de piedra. «Tal vez toda la noche, tal vez más». «¿Va a vivir?». Ayulen no respondió inmediatamente. Sus manos trabajaban con precisión, mezclando diferentes plantas hasta formar una pasta verdosa. «Eso depende de él y de ti». «¿De mí?». «El niño está enfermo del cuerpo, pero también del espíritu. Ha perdido las ganas de luchar. Tú eres lo único que lo conecta con la vida». Consuelo se arrodilló junto a su hijo, tocando su mejilla con delicadeza. «¿Qué necesito hacer?». «Quedarte, hablarle, recordarle por qué vale la pena respirar». Ayulen terminó de preparar la pasta y comenzó a untarla en el pecho del bebé. «Y confiar en mí»,
Esas últimas palabras resonaron en el aire como una promesa y una advertencia. Consuelo miró al hombre que había aceptado ayudarla sin pedirle nada a cambio, al menos no todavía. En sus ojos seguía viendo esa soledad profunda, pero también algo más, una determinación férrea que le recordó a su abuela Esperanza cuando luchaba contra la enfermedad. «Confío», murmuró, y por primera vez en semanas sintió que tal vez había esperanza. La primera noche fue un infierno de espera. Tomás tuvo fiebre alta que lo hacía delirar en sus sueños infantiles, agitándose y gimiendo con sonidos que partían el corazón. Ayulen preparó infusión tras infusión, obligando al bebé a tragar los líquidos amargos gota a gota. Consuelo se mantuvo a su lado, susurrándole canciones que había aprendido de su abuela, acariciando su frente húmeda con paños frescos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las grietas de la cabaña, la respiración de Tomás se había vuelto menos laboriosa. Ayulen, que había permanecido despierto toda la noche, finalmente se permitió cerrar los ojos por unos minutos. Fue entonces cuando Consuelo escuchó las voces. Se acercaban por el desfiladero, hablando en apache con tonos bajos pero urgentes. Ayulen se despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese sonido. Se levantó y salió de la cabaña, haciéndole una seña a Consuelo para que permaneciera donde estaba. A través de una grieta en la pared de piedra, Consuelo vio aparecer a 3 figuras pequeñas. Eran niños, una niña de tal vez 10 años, con el cabello trenzado y el rostro serio de quien ha tenido que madurar demasiado pronto, y 2 niños más pequeños, de unos 6 y 4 años. Todos llevaban ropa simple pero limpia y cargaban pequeños morrales que parecían contener raíces y hierbas silvestres. Ayulen les habló en apache, señalando hacia la cabaña. Los niños asintieron con gravedad, pero Consuelo notó cómo sus ojos se llenaban de curiosidad al saber que había una extraña dentro. La niña mayor se acercó primero. Era bonita, con rasgos delicados que no podían ocultar una inteligencia aguda en sus ojos oscuros. Se detuvo en el umbral, estudiando a Consuelo con la misma intensidad que su padre adoptivo. «Soy Itzel», dijo en español cuidadoso. «¿Es tu bebé?» «Sí». «Se llama Tomás». Itzel se acercó más, mirando al niño que dormía con respiración más tranquila. «Está enfermo de los pulmones, ¿verdad?» Lo vi en su respiración. Consuelo asintió, sorprendida por la sagacidad de la niña. «¿Tú también sabes de medicina?» «Ayulen me enseña». Itzel se sentó en cuclillas junto al petate, sin tocar al bebé pero observándolo con atención profesional. «Dice que las mujeres deben saber curar, porque son las que traen la vida al mundo». Los 2 niños más pequeños se habían quedado junto a la entrada, con la timidez natural de los niños ante extraños. Ayulen les dijo algo en apache y salieron corriendo, pero Consuelo notó que se quedaron cerca espiando desde atrás de las rocas. «¿Hace cuánto vives aquí?», preguntó Consuelo a Itzel. «Desde que era pequeña como Yaretsi». Señaló hacia donde se había escondido la niña más pequeña. «Ayulen nos encontró después de que los soldados mataron a nuestras familias». La simplicidad con que dijo esas palabras le hizo un nudo en la garganta a Consuelo. ¿Los 3 son hermanos? No de sangre, pero sí de corazón. Itzel tocó suavemente la mejilla de Tomás con el dorso de su mano. «Como tú y tu bebé van a ser hermanos nuestros si se quedan. No sé si nos quedaremos, no sé si él querrá que nos quedemos». Itzel la miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «Ayulen nunca ayuda a nadie si no quiere que se quede. Es muy solitario, pero también muy solo. Nosotros no somos suficientes para llenar el vacío que tiene aquí». Se tocó el pecho con la palma abierta. Durante los siguientes días, mientras Tomás mejoraba lentamente, Consuelo fue conociendo la extraña familia que había encontrado. Yaretsi,
La niña de 6 años era tímida pero curiosa, con una sonrisa que aparecía como sol entre nubes cuando se sentía segura. Egatl, el más pequeño, había desarrollado un apego inmediato hacia Consuelo, tal vez porque veía en ella la figura materna que había perdido. Ayulen era una presencia constante pero silenciosa. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, preparando medicinas, enseñando a los niños, cazando cuando era necesario, manteniendo un huerto pequeño pero eficiente en una hondonada protegida del viento. Consuelo notó que nunca hablaba de sí mismo, pero los niños le habían contado fragmentos de su historia. Había perdido a su esposa y a su hijo bebé durante una de las redadas del ejército mexicano contra las comunidades apaches. Desde entonces vivía solo, hasta que empezó a encontrar niños huérfanos que, como los suyos, habían perdido a sus familias en la violencia. Los cuidaba, los curaba cuando llegaban heridos o enfermos, les enseñaba a sobrevivir. Pero, según Itzel, nunca se había encariñado verdaderamente con ninguno de ellos. «Nos cuida porque es su deber», le explicó la niña una tarde mientras lavaban ropa en el pequeño arroyo que corría al fondo del desfiladero. «Pero no nos ama como una familia verdadera. Su corazón está cerrado desde que murió Aiyana». «¿Aiyana era su esposa?» «Sí, dicen que era muy bonita y muy buena, que cantaba como los pájaros y que podía hacer que las plantas crecieran solo con tocarlas». Itzel exprimió una camisa pequeña y la colgó en una piedra para que se secara. «A veces lo escucho hablar con ella por las noches cuando cree que estamos dormidos». Esa noche Consuelo se quedó despierta escuchando. Efectivamente, después de que los niños se durmieron, oyó la voz baja de Ayulen saliendo de la cabaña. Hablaba en apache, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de alguien conversando con un fantasma querido. Se levantó en silencio y se asomó. Ayulen estaba sentado junto al fuego casi extinto, mirando las estrellas. Sus palabras se perdían en la noche, pero su postura hablaba de una tristeza tan profunda que Consuelo sintió el impulso de acercarse y consolarlo. No lo hizo. Entendía demasiado bien esa clase de dolor como para interrumpirlo. Al día siguiente, Tomás se despertó sin fiebre por primera vez en semanas. Su llanto cuando llegó era fuerte y demandante, el sonido más hermoso que Consuelo había escuchado en su vida. Ayulen se acercó a examinar al bebé, y por primera vez desde que habían llegado, Consuelo lo vio sonreír. «Va a vivir», dijo simplemente. «Gracias». Consuelo sintió que la palabra era insuficiente para expresar lo que sentía. «No sé cómo pagarte. Aún no hemos hablado de eso». Ayulen la miró con esos ojos que parecían ver demasiado. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era la pregunta que Consuelo había estado evitando durante días. Tomás estaba mejor, pero ¿a dónde podían ir? No podía regresar al pueblo y no conocía ningún otro lugar donde fueran bienvenidos. «No lo sé», admitió. «Quédate», dijo Itzel desde la entrada de la cabaña. Los otros niños estaban detrás de ella, asintiendo con entusiasmo. «Por favor, la quédense». Ayulen miró a los niños, luego a Consuelo y finalmente a Tomás, que había comenzado a mamar con vigor renovado. Algo se movió en su expresión, una rendija en esa armadura de soledad que había construido alrededor de su corazón. «Si quieres quedarte», dijo finalmente, «tendrás que trabajar. Esta no es una casa de caridad. Puedo coser, cocinar, limpiar, puedo ayudar con los niños y aprender sobre las medicinas. Y cuando tu hijo crezca, cuando alguien del pueblo los encuentre aquí», Consuelo alzó la barbilla con determinación, «entonces los enfrentaremos juntos». Por segunda vez, Ayulen sonrió. Esta vez, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Los meses siguientes transcurrieron como un sueño extraño y hermoso para Consuelo. El desfiladero, que al principio le había parecido un refugio temporal, se convirtió en algo que nunca había tenido, un hogar verdadero.
Tomás floreció bajo el aire limpio de las montañas y los cuidados de toda la pequeña comunidad. A los 6 meses ya se sentaba solo y sonreía a cualquiera que se acercara. Los otros niños lo habían adoptado como hermano menor, compitiendo por cargarlo y jugar con él. Itzel había asumido el papel de hermana mayor con seriedad adorable, enseñándole palabras en apache y cantándole las mismas canciones que Ayulen les había enseñado a ellos. Consuelo había encontrado su lugar en la rutina diaria del desfiladero. Por las mañanas ayudaba a Ayulen a preparar medicinas, aprendiendo los nombres y propiedades de plantas que no conocía. Por las tardes cosía y remendaba ropa, una habilidad que era invaluable en un lugar donde cada prenda tenía que durar años. Y por las noches, después de que los niños se dormían, se sentaba junto al fuego con Ayulen y conversaban en voz baja sobre los acontecimientos del día. No hablaban de amor. Ninguno de los dos estaba listo para eso todavía, pero entre ellos había crecido algo más profundo que la atracción. Respeto mutuo, comprensión silenciosa, la comodidad de dos personas que habían sufrido lo suficiente como para valorar la paz cuando la encontraban. Ayulen había dejado de hablar con el fantasma de Aiyana por las noches. Consuelo no sabía si eso era buena o mala señal, pero notó que él dormía mejor, que sonreía más frecuentemente, que a veces la miraba con una expresión que ella no sabía cómo interpretar. Todo cambió una mañana de primavera, cuando Itzel llegó corriendo desde su puesto de vigía en las rocas altas. «¡Vienen hombres!», jadeó, con los ojos brillantes de miedo. «Muchos hombres a caballo, y uno de ellos lleva la ropa de los ricos del pueblo». Ayulen se puso tenso inmediatamente. Tomó su rifle, que siempre mantenía limpio y cargado, y le hizo una seña a Consuelo para que recogiera a Tomás. «¿Cuántos?», preguntó a Itzel. «5, tal vez 6. ¿Soldados? No, pero tienen armas». Ayulen maldijo en apache. «Llévate a los niños a la cueva de atrás. Tú también, Consuelo». «No». Consuelo se irguió, cargando a Tomás pero sin moverse hacia donde le indicaba. «Si vienen por mí, no voy a esconderme como una cobarde». «Vienen por el niño», dijo Ayulen con certeza amarga. «Alguien del pueblo descubrió que están aquí». Tenía razón. Los jinetes que aparecieron en la entrada del desfiladero eran liderados por don Aurelio Mendoza, el padre de don Rafael y patriarca de la familia que había despedido a Consuelo. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos duros como pedernal, acompañado por el alcalde del pueblo y 4 hombres armados. «¡Consuelo Duarte!», gritó don Aurelio sin desmontir. Su voz resonó entre las paredes rocosas como un ladrido. «¡Sal de ahí! Venimos por el niño». Consuelo sintió que se le helaba la sangre. A su lado, Ayulen mantenía el rifle apuntado hacia los intrusos, pero ella sabía que estaban en desventaja. Los hombres tenían caballos, más armas, y probablemente refuerzos esperando afuera del desfiladero. «¡El niño es mío!», gritó de vuelta, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «El niño es un Mendoza», replicó don Aurelio. «Mi nieto, y no voy a permitir que se críe entre salvajes. Sebastián nunca lo reconoció. Sebastián es un cobarde, pero yo no». Don Aurelio finalmente desmontó, seguido por sus hombres. «El niño viene conmigo, será criado como es debido, en una casa cristiana con el nombre que le corresponde». «¿Y yo?», preguntó Consuelo, aunque ya conocía la respuesta. «Tú no eres nadie, nunca lo fuiste». La crueldad en la voz del anciano era absoluta. «El niño tendrá una vida digna, será educado, heredará lo que le pertenece, que puedes ofrecerle tú, pobreza, vivir como animal en estas montañas». Consuelo miró a Tomás, que dormía tranquilo en sus brazos, ajeno a la discusión que decidía su futuro. Luego miró a Ayulen, que había bajado ligeramente el rifle, pero mantenía una postura tensa, listo para actuar. «¿Y si me niego?», preguntó. Don Aurelio sonrió con frialdad. «No te estoy pidiendo permiso, India.
Te estoy informando lo que va a pasar. Fue entonces cuando Ayulen habló por primera vez, con una voz tan calmada y peligrosa que hizo que todos los hombres armados dirigieran sus armas hacia él. En estas montañas, dijo en español perfecto, ustedes no deciden nada. Don Aurelio lo miró con el desprecio que reservaba para todo lo que consideraba inferior. ¿Un apache me va a amenazar? ¿Sabes quién soy, salvaje? Sé quién eres, respondió Ayulen. Eres un hombre viejo y amargado que cree que el dinero le da derecho a robar niños. No estoy robando nada. El niño es de mi familia. El niño está con su madre, donde pertenece. La tensión en el aire era palpable. Consuelo sabía que cualquier palabra incorrecta podría convertir la confrontación en masacre, pero también sabía que no podía entregar a Tomás sin luchar. «Por favor», dijo, dirigiéndose directamente a don Aurelio, «es mi hijo. Es todo lo que tengo. Exactamente por eso no puede quedarse contigo». El anciano hizo una seña a sus hombres. «Tráiganme al niño». Los hombres armados comenzaron a avanzar, pero se detuvieron cuando Ayulen alzó nuevamente su rifle. En ese momento, como surgiendo de las mismas rocas, aparecieron 3 figuras más, Itzel, Yaretsi y Ecatl, cada uno cargando piedras del tamaño de puños. «Dejen en paz a nuestra familia», gritó Itzel con voz clara y feroz. Don Aurelio miró a los niños con sorpresa. «Familia, estos pequeños salvajes. Más familia que la que ustedes le ofrecen», replicó Consuelo, sintiendo una fuerza nueva corriendo por sus venas. «Aquí Tomás tiene hermanos que lo aman, no parientes que lo ven como una mancha en su reputación. Basta de palabrería». Don Aurelio perdió la paciencia. «Tomen al niño. Si el apache trata de detenerlos, mátenlo». Pero antes de que alguien pudiera moverse, resonó un silbido agudo entre las rocas. Luego otro, y otro más. Los hombres de don Aurelio miraron alrededor con nerviosismo creciente. Ayulen sonrió por primera vez desde que habían llegado los intrusos. «Mis hermanos están en posición», dijo tranquilamente. «Ustedes están rodeados». Era mentira, pero don Aurelio no podía saberlo. El eco del desfiladero había multiplicado los silbidos que Ayulen había producido, moviendo los labios, creando la ilusión de que había guerreros apaches ocultos en todas las rocas circundantes. El alcalde, que hasta ahora había permanecido callado, se acercó a don Aurelio. «Tal vez deberíamos reconsiderar...» «No», pero había menos convicción en la voz del anciano. «El niño viene con nosotros. Entonces tendrán que matarnos a todos», dijo Consuelo, sorprendiéndose de su propia valentía. «A mí, a él y a todos los niños. ¿Es eso lo que quiere? ¿Llegar a su casa con las manos manchadas de sangre inocente?» Por primera vez, don Aurelio vaciló. Miró a Tomás, que había despertado y observaba todo con esos ojos grandes y curiosos que había heredado de su madre. Por un momento, algo que podría haber sido duda cruzó su rostro endurecido. Pero luego se endureció de nuevo. «El niño es un Mendoza y va a venir conmigo, cueste lo que cueste». Lo que siguió fue un momento suspendido en el tiempo, como el instante antes de que estalle la tormenta. Don Aurelio había dado la orden. Sus hombres habían alzado las armas, y Ayulen tenía el dedo en el gatillo de su rifle. En medio de todo, Consuelo abrazaba a Tomás con una fiereza que la sorprendió a ella misma. Fue Itzel quien rompió el momento. La niña de 10 años bajó de su roca lentamente, con las manos alzadas pero la cabeza en alto. «Señor», dijo dirigiéndose a don Aurelio con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. «¿Puedo hablar?» El anciano la miró con sorpresa. «¿Qué podría decirme una niña apache?» «La verdad». Itzel se acercó más, sin mostrar miedo a pesar de los rifles apuntados en su dirección. «Usted dice que quiere al niño porque es su nieto.
Pero ¿qué clase de abuelo viene con armas a robarse a un bebé de brazos de su madre? No estoy robando. Sí está robando. La voz de Itzel era firme. Y no es por amor, es por orgullo, porque no puede soportar que la gente del pueblo sepa que su hijo hizo algo malo y nunca se hizo responsable. Don Aurelio se había puesto rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque he visto el amor verdadero. Itzel señaló hacia Consuelo. He visto a esta mujer desvelarse noches enteras cuando el niño estaba enfermo. He visto a Ayulen caminar 2 días al pueblo de Navojoa para conseguir medicina cuando nosotros no teníamos. He visto a mis hermanos compartir sus mantas cuando hacía frío y su comida cuando había poca. Eso es familia, señor, no el dinero ni el nombre. El alcalde se removió incómodo en su caballo. Don Aurelio, tal vez la niña tiene razón. El niño se ve sano y feliz. ¡Silencio! Don Aurelio se giró hacia el alcalde con furia. ¿Acaso tú también te vas a dejar convencer por una india? Pero algo había cambiado en el ambiente. Los hombres armados parecían menos seguros, mirando a Tomás con expresiones que no eran de soldados cumpliendo órdenes, sino de padres que entendían lo que significaba amar a un hijo. Ayulen bajó su rifle lentamente. «Hay una forma de resolver esto», dijo con voz calmada. Todos los ojos se dirigieron hacia él. «¿Cuál?», preguntó don Aurelio. «Que el niño decida. Es un bebé, no puede decidir nada. Los niños saben más de lo que creemos». Ayulen se acercó a Consuelo y extendió los brazos hacia Tomás. «Permíteme». Consuelo vaciló por un momento, luego le entregó al bebé. Ayulen cargó a Tomás con la misma gentileza que había mostrado desde el primer día y caminó hacia don Aurelio. «Tome al niño», le dijo al anciano. «Cárguelo, que sienta quién es usted». Don Aurelio miró a Tomás con una expresión extraña. Por primera vez, Consuelo notó que sus ojos se parecían un poco a los de su hijo Sebastián. Extendió los brazos y recibió al bebé con torpeza. Tomás lo miró durante un momento con curiosidad. Luego, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a llorar. No era el llanto de hambre o sueño que Consuelo conocía bien, sino algo más profundo, el llanto inconsolable de un niño que siente que algo está mal. Don Aurelio trató de calmarlo meciéndolo aucuardamente, pero el llanto solo se intensificó. Uno de sus hombres se acercó a ayudar, pero Tomás gritó aún más fuerte, su pequeño rostro poniéndose rojo por el esfuerzo. «Devuélvamelo», dijo Consuelo extendiendo los brazos. Don Aurelio vaciló, luego le entregó al bebé. En el momento en que Tomás sintió el contacto familiar de su madre, se calmó inmediatamente. Se acurrucó contra su pecho con un suspiro pequeño y contento, como si hubiera regresado a donde pertenecía. El silencio que siguió fue elocuente. Hasta los hombres más duros parecían conmovidos por la demostración clara de lo que el niño sentía. «Los bebés conocen el amor», dijo Juana. Todos se giraron sorprendidos. La anciana lavandera había aparecido en la entrada del desfiladero, apoyándose en su bastón, pero con los ojos brillantes de determinación. «¿Juana?». Don Aurelio la miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí?». «Vine a decirte la verdad que nadie más se atreve a decir». La anciana se acercó cojeando pero sin vacilar. «Vine a decirte que eres un viejo tonto que está a punto de cometer el peor error de su vida». «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque te conocí cuando eras joven, Aurelio Mendoza. Te conocí antes de que el dinero te endureciera el corazón». Juana se detuvo frente a él, pequeña y encorvada, pero radiando una autoridad que los años de sufrimiento le habían dado. «¿Te acuerdas de cuando tu hermano menor se enfermó de la tos? ¿Te acuerdas de quién lo curó?». Don Aurelio parpadeó, obviamente sorprendido por la pregunta. «La curandera Apache del Río, pero eso fue hace 40 años. Era la abuela de esta muchacha», Juana señaló hacia Consuelo. «Esperanza Duarte. Y cuando tu hermano se estaba muriendo y ningún doctor del pueblo podía salvarlo,
Tu padre no tuvo orgullo para venir y suplicarle ayuda a una india. Los ojos de don Aurelio se llenaron de una expresión confundida, como si estuviera recordando algo que había tratado de olvidar. Esperanza salvó a tu hermano, continuó Juana implacablemente. Y cuando tu padre le ofreció dinero, ella lo rechazó. Dijo que salvar vidas no tenía precio. Y cuando tu hermano creció y se convirtió en el hombre bueno que fue hasta el día de su muerte, ¿alguna vez te preguntaste dónde habría estado tu familia sin la bondad de esa mujer apache? Don Aurelio había palidecido. Eso era diferente. No era diferente en nada. Juana se acercó más. Y ahora la nieta de esa mujer está aquí con su hijo, pidiendo lo mismo que tú pediste hace 40 años, que dejen a su familia en paz. El anciano miró a Consuelo con ojos nuevos, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Esperanza Duarte era tu abuela? Sí, respondió Consuelo con voz suave. Ella me crió después de que mis padres murieron. Me enseñó que la bondad no conoce fronteras ni colores de piel. Ella le salvó la vida a mi hermano. Y ahora su bisnieto está vivo por las medicinas que aprendí de ella. Consuelo alzó a Tomás un poco más alto. Esta es mi familia, don Aurelio, como una vez la suya fue salvada por la mía. El anciano permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la dureza anterior. ¿El niño está bien cuidado? Mejor que si estuviera en el palacio del virrey, respondió Ayulen tranquilamente. Don Aurelio asintió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a Consuelo y extendió una mano temblorosa hacia la mejilla de Tomás. El bebé no lloró esta vez. Simplemente observó al anciano con esos ojos grandes y serios. «Se parece a Sebastián cuando era bebé», murmuró don Aurelio. «Los mismos ojos». «Sí», concordó Consuelo, «pero ojalá tenga mejor corazón». Don Aurelio la miró y por primera vez sonrió. Era una sonrisa triste, cansada, pero genuina. «Tal vez lo tenga. Tal vez, al crecer aquí, entre gente que lo ama de verdad, se convierta en mejor hombre de lo que mi hijo llegó a ser». Se irguió y se dirigió a sus hombres. «Nos vamos, señor». El alcalde parecía confundido. «¿Y el niño?» «El niño está donde debe estar». Don Aurelio montó su caballo con la pesadez de sus años. «Con su madre». Antes de partir, se giró una última vez hacia Consuelo. «Si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa, manden palabra al pueblo. La familia de Esperanza Duarte siempre será bienvenida en mi casa». Y con eso, los jinetes se alejaron, dejando una nube de polvo que se asentó lentamente en el silencio del desfiladero. Consuelo se dejó caer en una roca, con las piernas temblando por la tensión acumulada. Tomás había comenzado a mamar tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Los niños corrieron hacia ellos, abrazándolos y parloteando en mezcla de español y apache sobre lo valientes que habían sido. Ayulen se acercó y se sentó junto a Consuelo en la roca. No dijeron nada durante un largo momento, simplemente observaron cómo se desvanecía la última de la polvareda en el horizonte. «¿Crees que regresarán?», preguntó finalmente Consuelo. «No», respondió Ayulen con certeza. «Don Aurelio es un hombre de palabra, y creo que hoy recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo». «¿Qué?». «Que el amor verdadero no se puede comprar ni robar, solo se puede dar». Consuelo miró a Ayulen, notando cómo la luz del atardecer suavizaba las líneas duras de su rostro. «¿Y nosotros? ¿Qué somos ahora?». Ayulen la miró a los ojos. En ellos, Consuelo vio que la soledad que había caracterizado su mirada desde el primer día finalmente había comenzado a desvanecerse. «Somos una familia», dijo simplemente. «Si tú quieres que lo seamos». Consuelo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. «Sí», murmuró, «quiero que lo seamos».
Esa noche, mientras los niños dormían y Tomás descansaba en brazos de Itzel, que había insistido en cuidarlo, Consuelo y Ayulen se sentaron junto al fuego. Por primera vez desde que se conocían, hablaron no de medicina o supervivencia, sino de sueños, de lo que significaba encontrar una familia cuando creías que nunca tendrías una, de cómo dos corazones rotos podían sanarse mutuamente simplemente al decidir que valía la pena intentarlo. Meses después, cuando viajeros preguntaban en el pueblo sobre la extraña comunidad del desfiladero del Jacinto, los viejos contaban la historia de la costurera expulsada y el curandero apache que habían creado una familia de piezas rotas. Decían que en ese lugar aislado entre las montañas, niños de todas las sangres crecían juntos, aprendiendo que el amor no entiende de fronteras ni prejuicios. Y cuando otros marginados, viudas sin familia, niños huérfanos, hombres heridos por la guerra, llegaban buscando refugio, siempre encontraban la puerta abierta y un lugar junto al fuego. Porque Consuelo y Ayulen habían aprendido que la única forma de sanar las heridas del rechazo era abriendo los brazos a quienes, como ellos, habían sido olvidados por el mundo. El desfiladero del Jacinto se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un hogar para almas perdidas que habían encontrado en la bondad mutua, la familia que el destino les había negado en otra parte.